¿Qué tal? ¿Cómo andás, Arturo? Hola, Buenas hola. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A qué hora largamos? Porque tengo que irme abajo un minuto. Bajá y subí, te aguantamos, están entrando todos. Voy abajo un minuto, que tengo que darle algo a Pablito. Ahí están entrando unos cuantos. Entró Ahí Gustavo. figuran dos, Manuel Jiménez. ¿Cómo estás? Sí, porque Hola, Gustavo, la ¿cómo te va? la PC y el celular, porque no le anda la cámara, no anda el micrófono, era un problema de... Y ahora un iPad, que no sé quién es. De Gustavo Di Bartolo. Di Bartolo. Nunca sé cómo se pronuncia. Voy a buscar un poquito de agua. Dale, dale. Ahí están entrando todos, que es la hora. Sí, sí. La frase del presidente y del ministro era: si piensan que nos vamos a mover. El que no logra entrar es Perticones. ¿No? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está Perti. Ahí está. Hola, Fernando Perticones. 3,5 contra 56. Y ahí la posición fue: no hay chance de que haya otra oferta. No hay chance. Eso, claro, para la tribuna. Después se daban vuelta y seguían negociando con los bonistas. Hasta que llegaron al 54,80. Hay una radio de televisión. Se bajaron los bonistas un poquito, de 56. Se baja y llegaron a un acuerdo de 54. Porque como decimos, una cosa es para la popular, otra cosa es para la platea. Como Claro. el kirchnerismo cree eso, lamentablemente, ¿no? Que se habla para Ahí la estaba la girada. foto. Vamos a silenciar a todos. Vamos a silenciar a todos. Programa de radio. Cristina se queda con el Apareció la foto. Cristina se queda con el 51%. Entonces sale Kicillof, va al Congreso y dice: los tarados de Repsol no le vamos a pagar nada. Ni un dólar. Ni un dólar le vamos a pagar. Bayer, Después, estoy vamos a escuchando ver. una radio. No sé quién tiene el teléfono prendido. Vamos a silenciar. Dejó la radio prendida. Y dice: no le vamos a Hola, pagar. hola Héctor. Un Hola, televisor prendido ¿Qué hay. hacen? Buenas tardes Vamos a para todos. silenciar. ¿Cómo les va? Un gusto de verlos. Héctor, qué lindo. Héctor. ¿Qué hace Pablito? ¿Cómo te va? Nos Bien, estaba bien. extrañando. Ahí estamos. Está don Le había David. mandado un WhatsApp. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, listo. Falta Hola, Villagra y Hola. ¿Cómo andan? Madonna. Hola, Sí, sí. Gustavo. Ahí entró. Carlito, gracias a Dios, estás Sí. posando para un daguerrotipo, ¿eh? ¿Te parece, Ricardo? ¿Será Buenísimo. el perfil que me favorece o mejor girar? Hola, Jorge. No, yo, porque estás como rulo de estatua ahí, viste, paradito sin moverte. ¿Qué hace Mirá. Jorge Madonna? Buenas tardes, ¿cómo les Hola, va? Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien por acá. Salud. ¿Ustedes? Bueno, salud a Y todos, pero largamos, David. Los veo, veo solamente a 3 nada más. Y los sí, veo ahora todos bien. somos Los unos veo todos cuantos. bien. Ninguno ¿Cómo quedó a pie de andás? hueso, así que Hola, Fernando. Hola, Perti. Buenas tardes. ¿Cómo te Hola, va? ¿Cómo Fernando. Salud. te va, Fernando? Bien, ¿cómo andan todos? Saludos. Bien, bien. Bien, gracias. Vuelve el negro y ya arrancamos. Así. Salió de la pantalla y se fue. Y dijo que tenía que bajar un minuto y bueno, y ahí empezamos. Hay que tener el baño más cerca. Y bueno, pero todo no se puede. Todo no se puede. mirá, volverles a ver la cara todos juntos. Qué ¿Viste? bueno. Ah, eso está bueno. Qué Eso está susto. bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Y estamos de todos los lugares.
Estamos de todos los lugares. A lo largo y ancho del país y fuera también, ¿eh? ¿La conexión del centro numismático es abierta? ¿Qué dice? No, vamos admitiendo a cada uno que va entrando que los conocemos. Acaba de entrar No, porque Luis dice Herrero de centro Córdoba. numismático, Acá por tenemos eso. César, ¿de dónde sos vos? Hola, buenas noches. Yo soy de Corrientes, soy amigo de David y he recibido la invitación de él para participar en su exposición del día de hoy. Bienvenido, bienvenido. Gracias No, por muchas compartir. A ver. Muchas gracias a todos. Buenas Así tardes, Uh, César. Un gusto. mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, Bienvenido. muy bien. Muchas Bienvenido. gracias. Parece que se le hizo largo. Es un descendiente de Bonpland. Es un descendiente de Bonpland. Ah, muy bien, bárbaro. De Sabio. De M. Bonpland. ¿Qué te dedicas? Bueno, yo soy contador, soy profesor, y bueno, soy amigo de David, hemos tenido largas charlas vinculadas a la historia del sabio Aimé Bonpland. La verdad que me alegró muchísimo cuando él comenzó sus estudios y sus investigaciones sobre su vida. Y bueno, a partir de ahí nos nutrimos mutuamente, ¿no es cierto? Siempre que podemos y nos juntamos podemos conversar y realmente para mí es un privilegio poder compartir un tiempo con él y ahora también poder compartir con todos ustedes. Así que no quiero que mi presencia venga a romper el esquema estructurado que ustedes tienen de trabajo, simplemente voy a ser un mero observador y con mucho gusto y muy agradecido por la invitación y espero que puedan tener una hermosa jornada el día de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, César. Ah, muy bueno. Muy bien. Gracias, amigo. Bueno, no sabemos dónde está el negro. Mientras acá Bueno. está entrando María, que es María. Vamos a ver qué. Y vemos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, María. ¿Qué tal? Hola. Gusto ¿Qué de tal? estar entre nosotros. Ahí está, bueno. María, bienvenida. ¿De dónde sos? Buenos Aires. Gracias. Muy bien, bueno. Gracias por compartir esta charla con David, que ahora, bueno, no viene el negro, pero bueno, si querés empezamos, David. Le pido Bueno, dale. yo te presento, Dale. por favor, apaguen los micrófonos, así no tenemos problemas. Y empezamos. Acá vamos a compartir la pantalla. Bueno, hoy tenemos el honor de tenerlo a nuestro querido amigo, miembro correspondiente de la provincia de Tierra del Fuego, de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Es un historiador, investigador numismático, ha trabajado sobre temas de Julio Popper, sobre temas de Aimé Bonpland, y bueno, hoy nos va a deleitar con la introducción a las piastras de Humboldt y Bonpland. Y con esto iniciamos en esta época de pandemia nuestro ciclo de conferencias de 2020 de la Academia. Así que bueno, David, cuando vos quieras, estamos a tu disposición. Tenés el uso de la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Ya me presentó Carlos. Mi nombre es David Guevara, historiador de Tierra del Fuego. Y les hablo desde acá, desde el fin del mundo. La verdad que es un gusto iniciar este ciclo de conferencias, que seguramente vendrán otras. También es una alegría compartir con amigos numismáticos e historiadores y de otros lugares. Y voy a hablar de un tema muy
muy interesante, por lo menos en lo que respecta a mis investigaciones, que tienen que ver con las piastras de Humboldt y Bonpland. Digamos al respecto, ¿no es cierto?, que tanto Humboldt como Bonpland van a iniciar el viaje a las tierras equinocciales del nuevo continente allá por 1799. Un tiempo que les va a llevar prácticamente 5 años de su vida, porque estaban regresando a Europa recién para 1804. Ellos van a llegar, van a hacer tierra por primera vez, luego que salieron de las Canarias, van a llegar a Cumaná, en el puerto de, digamos, de Venezuela, pero por aquel tiempo correspondía a la Nueva España. Así que es muy interesante lo que se va a producir ahí, porque previo justamente al inicio de esa exploración muy importante, prácticamente eran un hombre, un francés como Aimé Bonpland, médico y botánico, y lo teníamos también a Alexander von Humboldt, explorador, pero digamos también que era un eximio geólogo. Estas dos voluntades se van a juntar y van a venir para nuestro continente. Lo más curioso es que poco se habla acerca del financiamiento de esa expedición. Así que esto es muy, muy interesante. Quizás a veces yo pienso que se soslaya esa circunstancia en el pensamiento de la gratuidad del emprendimiento, ¿no? Como si, es decir, como estos son recursos que fueron todos, absolutamente todos, dispuestos por Alexander von Humboldt, que además de ser un hombre sabio, era un hombre rico, y que puso todos sus recursos en esta campaña. En consecuencia, tal vez el hecho de que no hayan utilizado recursos del Estado haya sido un tema que no ha sido muy explorado acerca de los costos, ¿no es cierto?, operativos, de logística y de todo tipo que insumió esa expedición. Pero lo cierto es, y tampoco, reconozcamos, se ha conversado demasiado y se ha escrito sobre el tema. De hecho, que pensar en el financiamiento de Humboldt para esta campaña requirió de muchas voluntades, muchos amigos, hombres también de fortuna, que de alguna manera colaboraron con esta expedición. Y entonces encontramos que Alexander von Humboldt recibió recursos, como podemos ver. Carlos, a ver si vos podés, por favor, pasarme las pantallas hacia adelante. ¿Vos podés pasarla? Ahí está. Es una más, por favor. Acá justamente cuando me refería al tema, al tema justamente del inicio de la exploración, debemos decir fundamentalmente de que todo este viaje a las tierras equinocciales del nuevo continente se hizo bajo los auspicios del rey de España, ¿no? De Carlos IV de Borbón. No fueron recursos ni de Alemania, ni tampoco de Francia. Lo que permitió esta exploración a las tierras equinocciales del nuevo continente fueron justamente autorizaciones bajo los auspicios del rey de España, Carlos IV, porque era muy importante tener los salvoconductos y los pasaportes necesarios, porque iba a transitar colonias españolas, así que era obvio que sí o sí necesitaban ese tipo de autorizaciones. Así que ellos, una vez que llegan, ellos van a llegar, como yo señalé, a Cumaná, en Venezuela, y van a iniciar desde un comienzo, van a empezar a hablar de piastras. Imaginémonos
un alemán y un francés de la época que venían con cada uno con sus respectivas monedas. Sus recursos, incluso Humboldt, ¿no es cierto?, se tuvo que valer de ducado, de libras, se tuvo que valer también necesariamente del real de Bellón, de hacer una serie de recursos que vinieron hacia él para poder desplazarse hacia la América. Pero independientemente de eso, resulta todavía un misterio la razón por la cual apenas tocan el puerto de Cumaná, dejaron de hablar de todo tipo de moneda para empezar a referirse de aquí en adelante y hasta su regreso a Europa solamente en piastra. Todo lo que tenga que ver, absolutamente, todo lo que tenga que ver en transacciones, gastos, todo lo que tenga que ver, digamos, con recursos y poder, digamos, cuantificarlos, siempre lo hicieron en piastras. Nunca más volvieron a hablar de ningún tipo de moneda. No hay ningún indicio en durante su larga campaña, porque pensemos que fueron 5 años, que señalara otra cosa que solamente piastras. No hay otro elemento. Y empieza apenas descienden. Entonces, ellos llegan a Cumaná y lo primero que hacen es contratar un lugar, un hospedaje, y ya lo hacen en piastras. Es el primer gasto que anota Humboldt en su libro de viaje. Justamente el gasto en piastras. Esto es muy curioso porque en definitiva, veremos más adelante, pero sabemos que la piastra ahí funcionó, ¿cierto?, como una moneda de cuenta. Absolutamente. Tal vez por razones a veces pienso que tal vez por razones de seguridad, por el hecho del desplazamiento por lugares que nunca habían sido explorados, eran absolutamente cautelosos en todo tipo de manifestaciones que tuviera que ver con los recursos económicos financieros que portaban durante su viaje. Entonces, ellos nunca más volvieron a hablar de ningún tipo de monedas, solamente piastras, ¿no? Es decir, como un argot, ¿no es cierto?, misterioso, un argot numismático, un acuerdo de ambos exploradores que permitió a lo largo de 5 años de no hablar absolutamente de ninguna moneda, salvo de piastra. Entonces todo lo reducían a piastra, absolutamente. Eso me llamó muchísimo la atención. Y después veremos, seguramente, pasamos un poquito más adelante, por favor, Carlos. Vamos a ver que Humboldt, que era en definitiva el hombre que fundamentalmente disponía de los recursos económicos, todos sus registros los va a hacer en piastras. Y cuando va a hacerlo, digamos, luego de su viaje, va a hacer las anotaciones que tenían que ver no solamente con lo que tenía que ver con las ciencias naturales, y todo, digamos, eso extraordinario que ambos exploradores van a aportar a la humanidad. Es un legado realmente el viaje a las tierras equinocciales. Muchos la comparan con el descubrimiento de una nueva América. Entonces, recién cuando comienza a registrar una serie de tablas, Humboldt lo va a hacer en piastra, todo en piastra. Es decir, una cosa increíble. Uno comprende entonces, ¿no es cierto?, la posición en relación a que en definitiva la piastra tenía mucho que ver con el real del 8. Porque fíjense que conociendo ellos los ducados, los reales de Bellón, Libra, etcétera, etcétera, se van a referir a piastra. Entonces, lo que vamos a encontrar para Humboldt es que la piastra a la cual va a hacer referencia puntualmente es la piastra mexicana. Es la piastra mexicana, la referida, digamos, la piastra que era conocida entre los aborígenes, entre los originarios del lugar,
y que estaba estrechamente vinculado, por supuesto, al tema del real de A8. El real de A8 es el, digamos, es la moneda la cual, para sus cálculos definitivos, Humboldt va a utilizar. Él va a llamar piastras, pero va a utilizar en ese mecanismo la piastra mexicana, que tenía que ver, digamos, con la gente, con el valor que la gente cotidianamente se manejaba. Pero no era cualquier real del 8, era el real de 8 mexicano, de la Casa de Moneda de México. Ese es el valor con el cual se va a manejar Alexander von Humboldt para computar todo lo que tenía que ver desde el punto de vista económico-financiero para darle magnitud, ¿no es cierto?, a su tarea exploratoria. Hay trabajos muy interesantes de Humboldt en ese tema. Entonces, lo que tenemos en este viaje a las tierras equinocciales de ambos exploradores, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, es que, primero, utilizaron una moneda de cuenta como la piastra, anclada, ¿no es cierto?, en el real de 8, que era, digamos, una moneda de plata que gozaba de un enorme prestigio en toda la América española. Por favor, Carlos, si me podés pasar. Entonces, lo que tenemos en definitiva es que Humboldt, al utilizar este mecanismo de las piastras y después hacer todas sus valoraciones, lo hace sobre el real de 8 de Casa de Moneda de México. Es muy interesante porque lo que va a hacer Humboldt a su regreso a Europa es escribir, ¿no es cierto?, una serie de tratados y justamente va a hacer uso de las piastras. Todo lo va a simplificar en piastras. Es una cosa increíble. Pero bueno, sin ninguna duda apoyado, ¿cierto?, en el real de 8, que era una moneda muy fuerte. Como sabemos, es una moneda de plata, ¿no es cierto?, que tiene un peso de 27,46 gramos y de una pureza notable de 0,93. Así que, y que contenía 25,56 gramos de plata pura. Es una moneda de mucho valor y que se mantuvo durante más de 3 siglos, ¿no es cierto?, al tope en las transacciones, hasta que obviamente entró en competencia necesariamente el dólar americano para ganar esa plaza que finalmente se va a producir. Pero son las piastras de Humboldt y Bonpland, las mexicanas, las que en el primer tramo de estas tierras equinocciales es lo que se va a dar. Ahora, ellos regresan, cuando ellos finalizan su expedición a las tierras equinocciales, regresan a Europa, con todos los honores. De hecho, les recordemos que cuando se fueron, en aquel momento, Napoleón era cónsul, ¿no es cierto? Eso estamos hablando de 1799. Cuando regresan, ya era emperador en Napoleón. Así que Napoleón, a solicitud de Humboldt, lo que va a hacer, en virtud de que tanto Humboldt como Bonpland van a donar todos sus herbarios que son históricos y que están resguardados en el Museo de París, de un valor valiosísimo en materia de botánica, por esta actitud, ¿no es cierto?, de ambos exploradores, y a solicitud de Humboldt, le van a acordar a Aimé Bonpland una pensión
que él va a percibir a lo largo de toda su vida. Esa pensión imperial estaba valuada en 3.000 en 3.000 de la moneda francesa, que eran los francos, en 3.000 francos que ellos cobraban, mejor dicho, Bonpland, en forma anual, para lo cual tenía como requisito indispensable presentar su certificado de supervivencia, tal cual lo hacen hoy los jubilados y pensionados. Era una exigencia sine qua non por parte de la burocracia francesa, que sin la prestación debida, ¿cierto? Sin la presentación debida de un certificado intervenido por un consulado francés en cualquier lugar del mundo que acreditara su vida, no se pagaba. Eso se va a notar claramente cuando es confinado en el Paraguay. Ahora, Bonpland va a regresar nuevamente a tierras americanas, y lo va a hacer en 1817, va a llegar a Buenos Aires. Pásame, por favor, Carlos. No, pásame para... una más, por favor. No, para adelante, pasamos, vamos, seguimos avanzando. Exactamente. Esto es importante porque cualquiera pensaría de que, a ver si me puedes poner la figura de Bonpland, Carlos. No, más atrás. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir, para seguir avanzando, es interesante ver cómo Bonpland va a regresar a tierras americanas. En este regreso a tierras americanas en 1817, acá está, lo que se va a producir también es una cosa muy interesante, que lo que va a ocurrir es que Bonpland va a seguir la misma conducta que siguieron cuando se encontraba con Humboldt en las tierras equinocciales. Va a volver a utilizar las piastras, y todo va a reducir a piastra. Cualquier valor que tenía que tomar como referencia, él hacía reducción a piastras. Y este sistema lo va a sostener hasta su fallecimiento. Él va a morir longevo, de 85 años, y lo va a hacer en 1858. Pero si prestamos atención que la primera mención de piastras la tenemos en 1799, todo este largo periodo, ¿no es cierto?, vuelve nuevamente a estructurarse a partir de la presencia de Bonpland en Buenos Aires en 1817. Tanto es así que Bonpland inicia también su exploración en este sector de la América, ¿no es cierto?, particularmente en límite con Brasil, con el Paraguay y con el Uruguay. Bueno, vuelvo de nuevo, como les dije, a hablar de piastras. Pásame una para adelante. Una más. Bueno, el hecho es que lo que ocurre aquí es que Bonpland va a utilizar un mecanismo de acá, un mecanismo de una hoja de reducción, ¿no es cierto?, a piastras. Esto es muy, muy interesante porque primero nos ubica
temporalmente a Bonpland por el carácter de la planilla, digamos, de la tabla. A ver, fíjate la que estaba recién con la que aparecían las dos planillas. ¿La ves? ¿Esta, David? No, está. En definitiva, lo que tenemos es que el hecho de que Bonpland se encontrara necesitado de confeccionar una planilla, ¿no es cierto?, de reducción de piastras, acá está, acá, ahí, de una reducción de piastras a monedas luso-brasileras, lo que nos ubica primero de que él está en zona de frontera, más precisamente en el momento de la confección de esta tabla, está en San Borja, Brasil, aproximadamente en el año 1831, es decir, poco después de su salida de su confinación, casi 10 años, en el Paraguay, por orden del mariscal Rodríguez de Francia. Consecuencia, lo que vemos es que aquí en esta planilla de reducción, en esta tabla, utiliza, ¿no es cierto?, parte de piastras a monedas luso-brasileñas que eran de uso habitual en esa zona de frontera. Es muy meticuloso Bonpland, aparte es una planilla espectacular, una planilla completa, es enorme, muy interesante. Pero eso nos pone y nos ubica en tiempos y espacios, ¿no? De qué es lo que viene ocurriendo, porque él sigue pensando en piastras. Esa es el objeto, ¿cierto?, de la tabla. Una para adelante. Pareciera que entonces se agotaría la instancia de Bonpland en materia de piastras, y no es así. En mis investigaciones, tanto en el Museo de París como en el Museo de Farmacología de la UBA en Buenos Aires, al recorrer sus manuscritos, algunos cientos de manuscritos de Bonpland, muchos de ellos todavía que no han sido explorados debidamente, lo que encontré es muchas referencias, pero muchísimas referencias al tema de la piastra. Él seguía, ¿no es cierto?, en sus documentos, en sus acuerdos, seguía hablando de piastras. Y acá Patagón, se nota que en la zona también de frontera, pero este texto en particular, de acuerdo a mi investigación, corresponde a un lugar que se llama Restauración, lo que hoy es Paso Los Libres Corrientes. Este documento, que correspondería a esa localidad del sur correntina, frontera con Brasil, sobre la costa del río Uruguay, este documento correspondería a ese periodo, a esa presencia de Bonpland. Pero es clarito, Bonpland toda su vida, hasta su fallecimiento, va a seguir pensando en piastras. Por supuesto que se va a tener que valer necesariamente de tablas como la que vimos recién. Y finalmente, ya para ir cerrando, porque comprendamos que mi exposición tiene carácter introductoria para una investigación mucho más importante que está en desarrollo, lo que ocurre es que nos queda claro de que el uso de las piastras en estos dos ambientes geográficos, como primero en las tierras equinocciales junto a Humboldt, y después solo Bonpland, ¿no es cierto?, en la América Meridional, pero particularmente en esta zona del litoral argentino, pero con fronteras comunes con Paraguay, Brasil y Uruguay, ahí Bonpland va a repetir este esquema de manejo en relación a las piastras. Pero en este caso, las piastras de Bonpland van a estar referidas al Real de 8, pero el potosino.
va a estar referido a esa pieza de Potosí, a esa moneda de plata correspondiente a Potosí. No como lo habían hecho en su primer momento Humboldt y Bonpland, que lo habían hecho en relación a la moneda de Casa de Moneda de México. En este caso corresponde a Potosí. Es digamos, un real de 8 colonial, muy interesante para poder ver qué es lo que pasaba en el interior mismo, ¿cierto?, de los exploradores que venían a lugares desconocidos y tenían que enfrentarse con múltiples monedas, y eso, bueno, tuvieron que agudizar el ingenio. Por eso me parece que la solución adoptada inicialmente, entiendo que por Humboldt, que un hombre aparte de matemático, de una formación muy sólida desde el punto de vista intelectual, pero de la mayoría de las ciencias, lo que encontró fue esta opción de la piastra como moneda de cuenta que la van a sostener, incluso Bonpland ya durante su paso en esta parte de nuestro país. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por su atención. Espero dispuesto por si alguno quiere hacer alguna consulta, y por supuesto prestar mi agradecimiento a muchísima gente que trabajó, ¿no es cierto?, en relación a este proyecto. Primero a la gente de la digamos, de la academia, también a los amigos, por ejemplo, que están en el Chaco, que también colaboraron con el tema de las piastras, como es Diego, de Anzó también, colaboró con el tema de las piastras. Carlos Mayer en su primer momento, que también lo consulté sobre el particular en su momento, al Centro Numismático de Buenos Aires, a la Fundación Yayetó Paz de Paso Libre y Corriente, a los amigos de la Asociación Filatélica y Numismática de Río Grande, Tierra del Fuego, de mi lugar, un abrazo y respeto para ellos, coleccionistas de Corrientes y Chaco, farmacología de la uva por el tema de los archivos, y a la Fundación Numiscal de Colombia. Así que para todos, y aquellos que me olvido, mil disculpas, un abrazo enorme y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, podemos habilitar los micrófonos y está a disposición David para que le hagan las preguntas correspondientes. David, perdón, una pregunta. Dale, Héctor. ¿Por qué será que denominaron piastras a los reales de A8? Bueno, lo que pasa es que evidentemente es una moneda, siempre al referirse a piastras, desde sus orígenes, de la existencia misma de la denominación, siempre se refirieron a monedas de plata. Y seguramente por el hecho de que el Imperio Español sostuvo fuertemente durante más de 3 siglos el valor del real de 8 de plata. Es decir, el hecho de haber sostenido tanto tiempo una moneda después permitió obviamente de que mucha gente tomara otro tipo de monedas de cuenta, ¿no es cierto? Pero en este caso en particular las piastras sí consolidaron. De hecho que tengo documentos, pero son parte de la investigación, donde también la República Argentina, cuando resuelve sus deudas con el Imperio Sardo, lo va a hacer en piastras. Es muy interesante ver el documento.
es un documento que está todo resuelto, absolutamente todo resuelto en piastras, ¿no? Es decir, que los sardos, por supuesto, tienen mucho que ver con el tema de las piastras, pero digamos, de que no es un hecho ajeno la utilización de las piastras. Están estrechamente vinculados, primero por la fortaleza de esta pieza de plata tan importante, y que evidentemente era aceptado. Si no es aceptada una moneda en el uso común, seguramente tendrá poca existencia. Y en este caso se nota que la piastra, a pesar de ser, ¿no es cierto?, una moneda de cuenta, también era parte del mecanismo del fortalecimiento del real de 8. Esto también no me escapa la idea, y seguramente ese impulso que le dio en su momento España para que vinieran a recorrer, ¿no es cierto?, las tierras equinocciales y meridionales, hay una explicación también geopolítica, si no nunca se hubiera producido, teniendo en cuenta que uno era alemán, Humboldt, y el otro era francés como Bonpland. Perfecto, gracias. David, no, por favor. Muy buena presentación. Te hago una consulta. Cuando hablas de Patagons, ¿estás hablando de los Patagons de los Países Bajos? ¿El famoso Patacón? ¿A eso te referís? No, hablo de la moneda luso-brasilera. Ah, la luso-brasilera. Claro, viste que, es decir, sí, digamos que está el Reis, digamos, es una etapa especial, porque está bien, muy buena la pregunta, porque nos ubica geográficamente también el camino de los exploradores. En este caso, a Bonpland lo ubica ¿dónde? En la frontera con Brasil, ¿no es cierto? En un momento de enorme convulsión también, y de enormes conflictos. Siempre fue intensa nuestra relación con Brasil, y en este aspecto, ¿cierto?, primero por su imperio portugués, pero después, ¿no es cierto?, en su transformación finalmente, ahí justamente lo que va a ocurrir es que Bonpland dijo, tengo monedas, y tengo una nueva moneda, que eran reselladas, como ya sabemos la historia de estas monedas, y entonces dijo, no, yo voy a seguir con las piastras. Y entonces, de sus reducciones te referían al Patagón, y también al Reis, es decir, a cada una de las monedas que componen el esquema, digamos, el esquema brasilero. Pero en definitiva, lo que él trataba, se nota que él era un hombre que generaba muchas transacciones también de carácter comercial. Entonces se tenía que valer de elementos que le dieran la fortaleza necesaria y que no perdiera quizás el hecho. Él, por ejemplo, hubo un ejemplo, comercializaba, por supuesto, con yerba mate, imagínense. Entonces, comercializaba con especies, con extractos, ¿no es cierto?, que obtenía, por ejemplo, de los naranjos. Todo eso él exportaba, entonces necesitaba sí o sí poder referenciarse. Así que en ese caso particular de Patagones, justamente es la moneda luso-brasilera, es decir, antigua, tiene también orígenes tal cual como está señalando, pero digamos, en la frontera del río Uruguay, en esa frontera, eran de moneda corriente. Yo quería hacer una pregunta relacionada con el nombre de piastras, es decir, evidentemente es una jerga. La pregunta es si se logró ver o encontrar en Colombia gente que nombre piastras a los reales de 8. Entonces, es como que tomó esa jerga para denominarlo. Claro. Lo que pasa es que los aborígenes, digo yo, la importancia de la colonización española, que no hay manera de poder evitar, ¿no es cierto?, ver
la solidez que tenía el imperio español durante tantos siglos. Así que los aborígenes se referían al Real de 8 como piastras. Bueno, O sea, ese es el origen entonces de la denominación que tomó Bonpland y Humboldt entonces. claro, por eso, exactamente. En la primera parte lo hicieron referenciándose en la moneda de Real de 8 de Casa de Moneda de México, y después Bonpland lo va a hacer con la de Potosí, digamos, porque eran los metales donde más rápido llegaban y podían resolver. Porque aparte Humboldt le era mucho más práctico resolver toda su comercialización definitiva, después de sus exploraciones y su instrumentación, cuando lo baja, digamos, a textos completísimos, muy interesantes, que justamente debate estos temas Humboldt. Humboldt se va a meter con la economía, primero de la Nueva España, se va a meter va a escribir muchísimo sobre la economía particularmente de México y mucho de Cuba. Es decir, entonces él, como toda su reducción estaba a piastra, es muy interesante ver esos tratados de Humboldt, porque él va a poner en valor, va a poder poner en valor, por ejemplo, la cantidad de oro y plata que se llevaron a España, ¿no es cierto?, de los pueblos americanos. Él va a mensurar todo, incluso va a mensurar cuánto cobraba un esclavo. Va a mensurar absolutamente todo. Más, hay curiosidades que, por ejemplo, en México cobraban hasta el hielo, digamos, que había un impuesto, se llamaba así, ¿no es cierto?, pero que en definitiva se trataba de un helado que estaba circulando por aquel tiempo y también pagaba tributo. Entonces él va ahí, todo, esto es lo increíble, todo lo va a reducir a piastra. Se nota que sobre este aspecto, por eso no les debe haber parecido ajeno y le habrá resultado muy interesante ver que los aborígenes, ¿no es cierto?, digamos que los pueblos originarios justamente se referirán a piastras cuando se referían al Real de 8. Una consulta, ¿me escucha? Sí, David. Sí, te escucho. Sí. Lo que yo entiendo es que lo que él toma como referencia es título y peso de plata. Lo refiere al real, a los 8 reales mexicanos, y cualquier otra moneda toma esa relación, título de plata y peso de plata, para hacer las relaciones consecuentes, pues, ¿no es cierto? Es así. Pero en definitiva es así. Es título de plata. Exactamente, título de plata. Lo que pasa es que era una moneda es una moneda de cuenta. Claro, sí. Por eso le resultó ágil. De momento que el pensamiento de Humboldt y Bonpland se transforma solamente en piastra y reducen todo a piastra, a partir de ahí todo lo que venga, como lo vimos por ejemplo recién con la moneda luso brasileña, todo lo que venga, por supuesto que se va a anclar en el Real de 8, porque era digamos, la moneda de plata fuerte y en consecuencia no estaba en duda. Por eso la estabilidad monetaria de España en esta materia permitió que durante 3 siglos pudieran sostener el Real de 8, así, la pieza de plata. Eso es lo extraordinario. Obviamente que después, digamos, con la llegada de los movimientos independentistas americanos, la cosa va cambiando, pero la realidad es esto. Así que bueno, eso me parece que pasó por un lado. Ahora, no deja de ser un argot, porque en definitiva, la posibilidad de que ellos nunca más volvieran a hablar de moneda, me parece extraordinario. Porque ustedes imagínense hablando los dos de piastra. Nada, ¿quién entendería?
Es decir, es una cosa muy curiosa, muy interesante para analizarlo. Pero bueno, es así, por eso me llamó mucho la atención. No me hubiera llamado la atención si hubiera aparecido una vez la Piastra. 2, 3, podemos, ¿te imaginas? Se arrancaron en 1799 y abarcamos hasta 1858. Bueno, se aparece circunstancialmente el uso de la piastra, pero no, lo que está ocurriendo aquí es que es un modelo. Entonces, forma parte, digamos, si bien es un monetario imaginario, porque la piastra es una moneda de cuenta, de cualquier manera, resolvió un tema muy interesante para los exploradores. Y seguramente es probable que a lo largo de la investigación encuentre algún otro explorador que se haya referenciado de la misma manera. Esto es probable que así sea. Si hay alguna otra pregunta. Con permiso, David, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Gracias. Te saco un poco del foco de tu disertación y por el cual te felicito porque ha sido realmente muy interesante y las puertas de una investigación, como nos anticipas, que continúas desarrollando. Pero yo lo que iba a decir era que además de este vínculo que surge para nosotros numismáticos entre Bonpland y nuestra disciplina, que parecería estar muy separada, ¿no? Y vos acá nos traes un elemento que los vincula, ¿no es cierto? Hay un datito que, algo de lo cual creo que te transmitían en privado en algún momento, que un personaje que para nosotros es significativo, porque es el autor de una obrita que se llama Explicación de un monetario del Río de la Plata, y que es el primer catálogo de monedas y medallas que se escribió en estas latitudes. Su autor es un napolitano llamado Pedro de Angelis, que fue contratado por Rivadavia en París, ¿no es cierto? Y que tal cual. posteriormente, Bonpland, estando en Buenos Aires por 1832, le escribe a Humboldt, y una de las cosas que le menciona es que se está hospedando en la casa de Pedro de Angelis, a quien habían conocido en París. Sí, tal cual. Sí, sí, mirá. Mirá el tema. Claro, lo que pasa es que De Angelis, Pedro de Angelis, napolitano, tal cual como lo referenciás, pero de madre francesa, por eso hablaba muy bien francés De Angelis, además del inglés. Pero hablaba muy bien francés y su vinculación con Bonpland fue instantánea. Y de hecho que la relación de Angelis con Bonpland se va a sostener a lo largo de su vida. Fíjate que en definitiva, De Angelis, por supuesto, considerado el escriba de Rosas, y Bonpland por aquel tiempo prácticamente formaba parte de una coalición antirrosista, pero eso estaba más allá. Es decir, la relación con De Angelis, según mis investigaciones, quiero decirle que todo esto va a estar en el libro de Bonpland, lo interesante de esto es que se van a conocer en París. Eso es lo que, esto es lo que no sabe. Porque, ¿qué pasó? No nos olvidemos que De Angelis, como napolitano, pero era, digamos, un hombre de mucha confianza de Murat. Y entonces, en uno de esos momentos, por allá al principio de la historia, va a ir a París. ¿Y con quién se va a encontrar en París? Se va a encontrar con Humboldt y con Bonpland. De la misma manera que lo hicieron nuestros libertadores en París. Es decir, esto es una cosa, pero
Fíjense que después, cuando viene De Angelis, por supuesto que le urge que cuando llegue Bonpland y salga de su cautiverio de 10 años en el Paraguay y llegue a Buenos Aires, lo quiere recibir con todos los honores. Y de hecho que así va a ser. Primero lo va a recibir la comunidad francesa, que por aquel tiempo estaba festejando la Revolución de 1830, ¿no? Las famosas tres glorias de julio, y entonces ahí lo que va a ocurrir es que toda su diplomacia puesta al servicio de Bonpland por parte de Angelis. Más les digo, De Angelis va a escribir la primera biografía de Bonpland. La primera biografía en español de Bonpland va a ser de Angelis, muchos años después, ¿no? Y ya prácticamente un De Angelis, con la caída de Rosas, ya sabemos, tuvo que emigrar, se tuvo que ir a Montevideo, bastante difícil fue su sobrevivencia. De hecho, que después vendió todas sus colecciones, todas, para que sepan, digo, el mundo académico, quiero decirle que toda la colección de Angelis está en Río de Janeiro. Fue comprada por Brasil. Así que si alguno quiere documentación de primera mano sobre De Angelis, se encuentra en Río de Janeiro. Que los hermanos brasileños han tomado, y los felicito, la idea de digitalizar. Y así lo están haciendo. He accedido a muchos documentos que están en Río de Janeiro. Pero por eso, sí, la relación de Angelis con Bonpland es intensa, desde ese punto de vista, y otros, ¿no? Porque nosotros hoy hablamos, por supuesto, de la disciplina nuestra, que tiene que ver con las monedas, la numismática, la medallística, pero imaginémonos que esos hombres eran multidisciplinarios, porque De Angelis, por ejemplo, es estrechamente vinculado lo que, por ejemplo, otra investigadora del CONICET, Pogorni, Irina, que ella, por ejemplo, tiene varios temas, varios libros publicados acerca del tráfico de huesos, ¿no? Los huesos grandes, de los mastodontes, es decir, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte pampeana, y bueno, eran naturalistas. En consecuencia también había un comercio importante para sostener colecciones y que compraba particularmente Europa y fundamentalmente, no nos olvidemos, fundamentalmente el Museo de Londres, porque estaba en una competencia con el Museo de París, justamente para poder establecer era importante, antes de decir encontrado este hueso, en aquel momento era muy importante. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? No quiero... ¿No David, existe entonces un catálogo de como lo habíamos hablado aquella vez que cuando vos me comentaste de que estabas estudiando sobre el tema de las piastras, ¿te acordás que yo te ¿Hay alguien que está hablando? Sí, Carlos Mamarela soy. ¿No? Hay alguien que tiene algo de fondo, pero bueno. ¿Me escuchás ahora? David, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perdón, sí, te es Carlos bien. Mamarela, pero tiene el micrófono muy bajo y apenas se lo escucha, por eso. ¿Cómo andás? Hablamos... No sé qué preguntaba Carlos Mamarela. ¿Qué preguntaba? No sé. Carlos Mamarela... A ver si puede preguntar de nuevo. No, el micrófono en silencio. Te comento algo, Carlos. David, cuando hablamos de... Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Amarela, Sí. Sí, Carlos, ¿qué me quieres decir? No, yo le quería hacer un comentario a David sobre lo de las piastras. Para el año 1799, cuando Bonpland y Humboldt vienen a estas tierras americanas,
como él decía, la Sí. moneda piastra ya era una moneda de cuenta, porque durante muchísimos años, casi 200 años, existió físicamente, que era una moneda grande que la hacían los estados papales. Entre Mirá. 1588 y 1740 existió físicamente, después dejó Dio de una existir charla, también. Guevara. Y era una moneda Para. de muchísimo valor, Sobre las era piastras de 32 Bonpland gramos. Humboldt. ¿Quién está hablando, Mirá por cómo favor? está. Hola, hola. No, es el micrófono que tenés abierto de la amiga Mabel Artiga. Tenés abierto el micrófono. Cierro. No, ahí está. No, y te decía que, bueno, Vamos a la bolita. como todas las monedas, en una época Sí. existió hasta 1740 y pesaba 32 gramos, era más o menos como equivalente a un real de A8. Después se deja de hacer y bueno, ya que y como eran de los estados papales, que era un importante reino, digamos, como decís vos, quedó como moneda de cuenta durante muchísimos años. Claro. Sí, me llamó mucho la atención que el Imperio Sardo, cuando arregla con la República Argentina la deuda enorme que teníamos con ellos, como también arreglamos con Francia, que es otra historia, pero con el Imperio Sardo, lo que arreglan en piastra. Hasta los intereses se calcularon en piastras. Ese documento, que es parte de mis investigaciones, es muy interesante. Por eso puedo decir que es una moneda que el Estado papal utilizó como moneda de cuenta, ¿no? ¿O alguna vez acuñó alguna cosa parecida a alguna piastra? Quedó como moneda de cuenta después de 1740, pero entre 1588 y 1740 se acuñó físicamente, existió físicamente. Mira. Era una moneda de 32 gramos, de plata pura, Bien. 916. Bien. Claro. Después, como siempre, viste, Está claro. las tipos cambian, pero al principio existió físicamente y después quedó como moneda de cuenta. Como pasó con la guinea en Inglaterra, que después quedó el soberano, la libra, pero la guinea se siguió usando durante muchísimos años como moneda de cuenta. Bien, perfecto. El vellón de oro también era una moneda de cuenta, ¿no? El real de vellón de España, por lo que estuve mirando ahora que estuve explorando un poco el monetario de algunos países en función de las piastras, sí, hay cosas muy curiosas, pero vos sabés que la piastra prácticamente está incorporada en casi todos los monetarios, ¿viste? Como moneda de cuenta. Por alguna razón u otra, incluso hay tablas enormes de conversiones a piastras. Sobre todo en algunos puertos europeos, tablas de conversión de piastras. Así que bueno, creo que es un indicio importante acerca de que los exploradores, porque siempre me preocupaba esta circunstancia, digo, el hecho de que nosotros creemos, por eso esa imagen que yo les dije a ustedes, esta imagen primera de que una idea de la gratuidad, ¿no? De la filantropía, pero eso había que mensurarlo. Y muchos, los que estudiamos, los que investigamos, a veces perdemos esa referencia. Por eso creo que el uso insistente de Humboldt y Bonpland en este aspecto, lo que nos hace, nos vuelve a la realidad y nos dice, señores, esto también tiene un costo. Entonces, y ellos lo midieron. Recuerden que Humboldt, por algunas de sus referencias, le dicen el hombre que midió el mundo. Es decir, todo lo medía Humboldt. Entonces seguramente, no digo que haya sido un deporte favorito, pero seguramente le puso muchísimas ganas al análisis de las piastras. Pero sobre todo para mensurar lo que pasaba en la América Española, ¿no?
Es decir, la idea esta de que él va a decir no solamente los metales preciosos que partieron para Europa, sino absolutamente todo. Gemas, todo lo que pueda tener valor, ¿no? Por supuesto, absolutamente todo. Va a ser absolutamente mensurado por Humboldt. Hasta lo más insignificante, hasta lo que para nadie pudiera tener valor, él lo mensuraba. Entonces tenía una contextualización universal, y eso lo positivo. Y parte de eso, por supuesto, después de 5 años, seguramente puede haber alimentado, ¿cierto?, la conducta académica de Bonpland, ¿no? Así que aparte hombre es bien distinto, ¿no? Como dijimos, un hombre rico, sabio y noble, de mucha riqueza, y Bonpland, un hombre, digamos, de clase media, profesional, egresado como médico en la Universidad de Medicina de París, de las primeras, digamos, ¿no? Ubiquémonos también que estamos, hacía poco que había ocurrido la Revolución Francesa. Entonces, Bonpland viene de todo eso, viene de la República, y entonces tiene otro concepto de la medicina, fundamentalmente, y su vinculación directa con la parte botánica, como muchos médicos lo han hecho a lo largo de su historia, en función, por supuesto, de la bioquímica y, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que las plantas, ¿no es cierto?, medicinales han dado a la humanidad. Si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Bueno, David, muchísimas gracias por tu disertación muy interesante. Esperamos que continúes tu investigación con el libro de Bonpland. Agradecemos la presencia de todos los que se han incorporado, aparte de los miembros de la academia, todos los amigos que han querido escucharnos. Muchísimas gracias y pronto volveremos a hacer una nueva conferencia. Ahora lo vamos a charlar con los miembros de la academia. Sí, yo quería nomás simplemente expresarle nuevamente mi gratitud a la academia, a todos los numismáticos del país, más allá de las instituciones a la cual pertenezcan, porque en definitiva, digamos, la numismática la hacemos todos, y eso está muy bueno y es positivo. Y también a gente que de alguna manera u otra, en mi caso puntual, me siguen acompañando, como en el caso de la Fundación Yayeto Pá, de Paso Libre Corrientes, a quien también le expreso mi gratitud, y a mucha gente del litoral, como la gente de Livone, la gente de Bonplandia, a toda la gente que es muy vinculado, ¿cierto?, al mundo académico por diferentes razones. Así que bueno, y mis amigos particularmente de Tierra del Fuego, un abrazo enorme y pronto nos volveremos a encontrar. Así que gracias, Carlos, gracias a todos los miembros. Damos un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Le pido a los miembros de la academia que permanezcan conectados y agradecemos la participación de todos. Muchísimas gracias. Chao, Perti. Chao, Gustavo. Gracias. Chao, hasta luego. Muy Adiós, interesante. Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Chao, Sí, muchas gracias por la yo por invitación. al lado leí muchas referencias porque me falta mucha de la historia esa que contaron. En el teléfono. ¿Cómo anda, Carmen? Referencia. Quiero- Gracias. Bueno, le felicito. Un cariño enorme, Carmen. Un cariño enorme, Carmen. Mi respeto a todos los tuyos.
Gracias por acompañarnos, Carmen. Por favor. Buen viaje ahora cuando nos vemos a la vuelta. Ah, me olvidé, Carlos. Estaba también la gente de Infinra. Me olvidé de saludarlo. Bueno, Disculpas. Ahora que veo. Córdoba, Ahora que vi. Bueno, chicos. Ahora que vi el. Hay un montón de gente. Bueno, éramos como 20 y pico. Hay unos mensajitos de saludo. De Cefico Córdoba. Así que bueno. No sé quién quiere proponerse para hablar en la próxima, si lo podemos hacer dentro de 15 días o el último martes del mes, como quieran ustedes. Eso, yo entre el 18 y el 25 podemos elegir la fecha, si alguno quiere dar alguna charlita, se escuchan ofertas. Después hablamos, Carlos. Silencio. ¿Cómo? Después hablamos, digo. Bueno, ponemos si fecha quiere, después. Bueno, vamos haciendo experiencia. Vamos. Sí, bueno, vamos aprendiendo todos. Había un poco de delay, pero bueno, no sé. Así que bueno. ¿Vos, Héctor, querés dar alguna charla? ¿Lo fijamos para el 25, te parece? El último martes del mes. Claro, lo vamos para descansar un poco ahora, para no hacer tan seguido, ¿no les parece? Bueno, sí, agéndalo nomás. Lo agendamos para nosotros, pues hablamos. Y después si hay alguno que da una charla, vamos viendo. Y si tenemos que hacer algún martes que no es el último, lo hacemos. Pero aprovechamos esto, ¿les parece bien? Perfecto. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Bastante gente, me parece, Carlos, ¿no? Carlos. Sí, entre 25 y 27 personas hubo conectado en un momento. Muy bien. 25 y 27 personas, bastante bien. El número que dijo Graciadío el domingo dijo 25, le acertó. ¿Por la primera vez? Por la primera vez. Está muy bien. Así que bueno, por eso. Entonces después hablo con Barazotto y nos reencontramos el 25 de agosto y volvemos a hacer la reunión de la academia y una charla. Yo la he grabado, vamos a ver cómo queda, después lo vemos con Pablo, la grabación, para ver si la podemos subir a YouTube, pero bueno, todavía es una experiencia que no conocemos, estamos aprendiendo todos. Y me imagino que habrás sacado varias fotografías. Saqué una foto y tengo el PowerPoint también. Sí, una foto saqué para no olvidarme, porque si no, estar atento, ¿viste? Porque cuando David me decía pasar la diapositiva, el problema es que parece que había delay. Sí, bastante. Bastante, así que bueno. Bueno, gente. Pero bueno, atento, un gusto verte. Sofía, Osvaldo. ¿Osvaldo nos escuchás? A ver si Osvaldo nos escucha. Bueno, Ricardito, ¿está por ahí? Saludos a todos. Chao, Ricardo. Nos vemos a la próxima. Chao, Arturo. Bueno, chao, nos vemos. Chao.